Amar sin apegos. La libertad emocional estoica es un tema que invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la relación con nuestras emociones y la forma en que nos relacionamos con los demás. La filosofía estoica nos enseña a cultivar una conexión más profunda y auténtica con los demás, sin dejar que nuestras emociones nos dominen o nos hagan vulnerables al sufrimiento. Implica aprender a amar sinceramente, pero sin depender emocionalmente de la otra persona para nuestra felicidad o bienestar. Hola y bienvenido a Fortaleza Estoica. Hoy explicaremos cómo el desapego emocional se convierte en una herramienta poderosa para encontrar la paz interior y la libertad emocional en medio de las complejidades de la vida moderna. No te pierdas el final del video donde profundizaremos en los principios fundamentales del amor sin apegos desde la perspectiva estoica, examinando cómo podemos aplicar estos conceptos a nuestras propias vidas y relaciones. 1. Control emocional. En el corazón de la filosofía estoica y su enfoque en amar sin apegos y vivir con sabiduría, se encuentra el principio fundamental del control emocional. Los estoicos enseñaban que nuestras emociones y deseos son aspectos internos sobre los cuales tenemos control directo, a diferencia de las circunstancias externas que a menudo están más allá de nuestro alcance. Este control implica reconocer nuestras reacciones emocionales y elegir conscientemente cómo responder a ellas. En el contexto de las relaciones, el control emocional nos permite mantener la calma y la compostura incluso ante desafíos o cambios inesperados, evitando así caer en patrones destructivos de comportamiento o reacciones excesivas. 2. Transitoriedad de las relaciones. Las relaciones humanas están marcadas por la impermanencia y el cambio constante. Las personas entran y salen de nuestras vidas, los sentimientos evolucionan y las circunstancias se transforman. Reconocer la naturaleza efímera de las relaciones nos ayuda a apreciar y valorar cada momento compartido, sabiendo que nada dura para siempre. Esta conciencia de la transitoriedad nos motiva a cultivar una apreciación más profunda por las relaciones que tenemos en el presente, sin aferrarnos demasiado al pasado o preocuparnos en exceso por el futuro. 3. No aferrarse a expectativas. El apego emocional a menudo surge cuando tenemos expectativas poco realistas sobre cómo deberían ser las cosas o cómo deberían comportarse los demás. Las expectativas pueden crear tensiones innecesarias en las relaciones y generar decepción o resentimiento cuando no se cumplen. Practicar el desapego emocional implica liberarnos de estas expectativas y aceptar a las personas tal como son, con sus virtudes y defectos. Esto no significa conformarse con relaciones insatisfactorias, sino más bien desarrollar una actitud de apertura y flexibilidad que nos permita adaptarnos a las circunstancias cambiantes y responder con compasión y comprensión. 4. Cultivar una conexión auténtica. El desapego emocional no implica ser distante o indiferente hacia los demás, sino más bien cultivar una conexión más profunda y auténtica con ellos. Significa amar sinceramente, pero sin depender emocionalmente de la otra persona para nuestra felicidad o bienestar. Esta forma de amor desinteresado nos permite relacionarnos de manera más genuina, sin presiones ni expectativas, lo que a su vez fortalece nuestras relaciones y nos brinda una mayor sensación de conexión y plenitud. Hemos llegado a la mitad de nuestro viaje hacia una comprensión más profunda de amar sin apegos desde la perspectiva estoica. Si estas reflexiones te han inspirado y motivado, te invito a continuar explorando juntos. Suscríbete, dale me gusta y activa las notificaciones para no perderte el final de este recorrido. No te pierdas el final donde veremos cómo podemos aplicar estos conceptos a nuestras propias vidas y relaciones. 5. Libertad emocional. Al liberarnos del apego emocional, nos liberamos también del sufrimiento innecesario que suele acompañarlo. La libertad emocional nos permite experimentar nuestras emociones de manera más fluida, sin quedar atrapados en patrones de pensamiento negativos o destructivos. Nos brinda la capacidad de aceptar el cambio y la pérdida con serenidad, encontrando paz interior independientemente de las circunstancias externas. Esta libertad nos permite vivir con autenticidad y plenitud, sin ser esclavos de nuestras emociones o deseos. 6.
promover relaciones armoniosas. Cultivar relaciones basadas en la aceptación, la comprensión y la virtud promueve la armonía y el bienestar tanto para nosotros como para los demás. Al practicar el desapego emocional y actuar con virtud en nuestras relaciones, contribuimos a crear un entorno de respeto mutuo y apoyo mutuo. Esto nos permite experimentar conexiones más profundas y significativas, basadas en la autenticidad y el amor desinteresado. Promover relaciones armoniosas implica cultivar la empatía y la comprensión, así como ofrecer apoyo y aliento mutuos en momentos de necesidad. Estas relaciones nutritivas nos brindan un sentido de pertenencia y conexión, enriqueciendo nuestras vidas y fomentando un sentido de comunidad y bienestar compartido. Ahora, como prometimos, explicaremos cómo podemos aplicar estos conceptos a nuestras propias vidas y relaciones. Cultivar la capacidad de reconocer y gestionar nuestras emociones nos permite evitar reacciones impulsivas o desproporcionadas en nuestras relaciones. Esto implica tomar un momento para reflexionar antes de responder emocionalmente y elegir conscientemente cómo queremos actuar. Reconoce que las relaciones están sujetas a cambios nos ayuda a apreciar cada momento compartido sin aferrarnos a expectativas poco realistas sobre su duración o evolución. Esto nos permite vivir en el presente y disfrutar de las conexiones que tenemos sin preocuparnos excesivamente por el futuro. Al practicar el desapego emocional, podemos relacionarnos con los demás desde un lugar de autenticidad y honestidad. Esto implica comunicarnos abiertamente, expresar nuestras necesidades y límites de manera clara y respetuosa, y permitir que los demás también lo hagan. El desapego emocional nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias emociones y comportamientos, así como sobre la calidad de nuestras relaciones. Esto nos permite identificar áreas de mejora y trabajar en desarrollar una mayor serenidad y comprensión en nuestras interacciones con los demás. En conclusión, practicar el amor sin apegos desde la perspectiva estoica nos ofrece la libertad de amar de manera auténtica y genuina, sin las cadenas del apego emocional. Al cultivar una conexión basada en la aceptación, la comprensión y la virtud, podemos encontrar una mayor serenidad y plenitud en nuestras relaciones, promoviendo así un crecimiento personal y una armonía más profunda con nosotros mismos y con los demás. En el arte de amar sin apegos, descubrimos la verdadera esencia del amor, una conexión profunda y auténtica que florece en la libertad emocional, sin las ataduras del apego, permitiendo que nuestras relaciones brillen con la luz más pura del corazón. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.